Hola, ¿cómo les va? Mi nombre es Eugenio Severín y estoy muy contento de poder compartir con ustedes semanas antes de nuestro Encuentro Internacional de Educación 2012-2013 organizado por Fundación Telefónica, al que me han invitado a participar. Y me han pedido que estas semanas previas podamos compartir algunas reflexiones que vayan motivando nuestro camino hacia este encuentro. Y yo quería conversar con ustedes acerca de qué significa ser maestro en el siglo XXI. Y para eso estuve buscando y me encontré un video que me pareció sumamente interesante en internet, un video que muestra a Pep Guardiola, el entrenador de Barcelona, y el director de cine español Fernando Trueba, en una conversación. Les recomiendo que lo vean para que lo puedan encontrar. Vayan a Google, escriban Guardiola Trueba y van a ver que rápidamente aparece el resultado del video. Un video relativamente breve, dura 18 minutos, pero es una joya de conversación entre estas dos personas. Y me pareció interesante porque, como les decía, en esta conversación sobre el futuro, así se llama el video, Pep Guardiola, entrenador de Barcelona, uno de los equipos más exitosos del momento, y Fernando Trueba, el exitoso director de cine español, conversan justamente sobre qué significa esto de ser directores, qué significa dirigir personas para alcanzar un objetivo, qué significa tener un grupo humano que depende de lo que uno piensa, diseña, propone para producir resultados. Y me pareció que esto de alguna manera era muy cercano a lo que se espera que sean los docentes, que sean en la educación para sus estudiantes quienes dirigen este camino hacia el futuro. Y por eso me pareció muy importante compartirlo con ustedes, y en particular hay tres conceptos en el video que me parecieron fantásticos. El primero tiene que ver con la pasión. Guardiola y Trueba hablan muy profundamente por qué ellos hacen lo que hacen, y lo hacen por pasión, lo hacen por gusto, lo hacen por placer. No pueden vivir sin la sensación de estar ahí, al lado del campo de juego o en el set de grabación, porque en eso se les va la vida. Incluyendo la nostalgia que sienten cuando están ahí, incluyendo el pánico que les da estar ahí, con todo lo que representa la presión que tienen sobre ellos, y sin embargo no pueden abandonarlo. ¿Por qué? Porque les nace de adentro, porque es una pasión. Y en ese sentido creo que tiene mucho que ver con la vocación de profesor. La vocación de profesor no se sostiene si no es desde la pasión por enseñar, desde la pasión por aprender, desde la pasión por sus estudiantes, por su futuro. Y en ese sentido me parece que esto de la pasión es un componente esencial de la educación del siglo XXI. La pasión para producir esta aventura de aprendizaje, esta experiencia de aprendizaje que es equivalente al juego en el fútbol, equivalente a la representación en las películas, este momento donde se produce el aprendizaje y donde el profesor contribuye entonces con su saber, pero sobre todo con sus ganas de estar ahí y con su pasión. Y es un espacio donde siempre está en juego la vida entera, no un espacio de reglas definitivas, sino un espacio donde, precisamente como comentan Guardiola y Trueba, no hay reglas, donde se está permanentemente improvisando y creando junto con los actores, junto con los jugadores y en el caso de los profesores, junto con sus estudiantes. El primer concepto entonces que me pareció sumamente importante de la pasión, y ellos comentan cómo en esta aventura de educar con quienes trabajan, entonces el tiempo se hace corto porque en realidad se vive permanentemente en el vértigo de estar creando y trabajando con otros. El segundo concepto que me pareció sumamente interesante de esta conversación es el de la planificación. Ellos hablan de la relevancia que tiene la planificación en su trabajo. Habla Guardiola cómo él planifica los partidos, cómo su mayor goce es diseñar cómo va a producirse el partido, cómo va a jugar el equipo rival, cómo se tiene que ordenar a sus jugadores, y lo mismo Trueba respecto de cómo él prepara las películas. Y esto es algo sumamente relevante porque tiene que ver con tomarse en serio, con ser profesionales, con preparar lo que uno va a hacer y lo que uno va a ofrecer. Y sin embargo, también los dos comentan cómo toda esa planificación se pone en juego con actores que no son ellos mismos. Y por lo tanto ellos tienen que estar permanentemente confiando en otros que van a implementar y que van a desarrollar lo que ellos están haciendo. Y que las cosas no siempre ocurren como estaban previstas. Y eso no es un error, no es un problema. Al contrario, es una condición de trabajar con personas. Y entonces dice Guardiola todo lo que le pasa a él cuando van 10 minutos del partido y él tiene que pensar si está funcionando lo que él preparó, lo que él planificó, o no está funcionando como él lo previó. Y entonces dice Fernando Trueba, no es la película que sueñas, sino la que de verdad estás haciendo la que vale.
Y la que verdad estás haciendo se alimenta de tus sueños. Él dice, los sueños, las utopías, son la cerilla que enciende el fuego, pero no son el fuego. Entonces, esta idea de la importancia de planificación, pero también la importancia de siempre considerar que uno es parte de una aventura donde hay otras personas y por lo tanto siempre está entregado a la improvisación y a lo nuevo. Y significa entonces estar siempre preparado para aceptar la derrota, para aceptar que hay otros que lo hacen mejor, para aceptar que hay cosas que uno no sabe, y eso es parte de las reglas de este juego que es el fútbol, del juego que es el juego que es la creación artística y también este juego que es la educación. Y el tercer concepto que me encantó de esta presentación fue el concepto de la personalización. Ellos hablan muy permanentemente de cómo ellos trabajan con personas, cómo cada persona es diferente, cómo cada persona requiere un trato diferente. Y eso significa aprender a conocer a cada una de las personas con las que se trabaja, aprender a saber que a algunos les gusta recibir muchas instrucciones, otros que esperan pocas instrucciones, unos que esperan mucho acompañamiento, otros que necesitan distancia, y en ese juego de descubrir quién es el otro, cómo le gusta hacer las cosas, qué características tiene, qué habilidades tiene, se va construyendo este aprendizaje colectivo. Y esto a mí me parece también sumamente relevante para la educación. Es decir, cómo podemos hacer que nuestra educación cada vez más considere a cada estudiante en su individualidad, en su aporte particular al proceso educativo. Y eso que ellos hacen en el fútbol y en el cine es posible hacer en la sala de clase. A mí me encantaron estos tres conceptos, estas 3P que ellos desarrollan en su charla. Por supuesto, ellos lo hacen con mucho más poesía y mucha más inteligencia a la que yo puedo transmitirle ahora. Me parece que son 3P que nos deberían iluminar también nuestro trabajo y nuestra reflexión sobre qué podemos hacer entonces con tecnología para ayudar a que en nuestra experiencia educativa, en nuestra experiencia de aprendizaje, haya pasión, haya planificación y haya personalización. Es decir, cómo las tecnologías nos ayudan a sacar lo mejor de nosotros mismos, a gozar con lo que estamos haciendo, a sentir el placer de aprender y de enseñar, cómo las tecnologías nos van a ir ayudando a planificar mejor, a preparar mejor lo que queremos hacer, a que los estudiantes estén también mejor preparados, y también cómo las tecnologías sobre todo nos ayudan a personalizar lo que hacemos en educación, de manera que cada uno, los docentes y los estudiantes, pueda poner lo mejor de sí y también pueda obtener el mayor beneficio de esta experiencia educativa que está compartiendo con otros que también son diferentes. A mí me encantó esta reflexión y esta conversación que tuvieron, y me quedo con un resumen que me parece interesantísimo, en que ellos dicen que como directores, como director deportivo, como técnico y como director de cine, y yo extiendo esto a quienes ejercen la docencia como profesor, disfrutamos intensamente de imaginar y soñar el partido, la película, la experiencia de aprendizaje. Pero sabemos que son ellos, los jugadores, los actores, los estudiantes, los que finalmente juegan, representan y aprenden. Y por lo tanto sabemos que estamos al servicio de ellos. En un momento del video dicen, ellos creen que nosotros estamos sobre ellos, pero en realidad estamos bajo ellos porque dependemos de ellos. Trabajamos para ellos. Y esto es un enorme aprendizaje para nuestra reflexión educativa. Espero que esta pequeña introducción sirva de motivación para el encuentro que vamos a tener el próximo 26 y 27 de julio en Santiago, en el Encuentro Internacional de Educación. Espero que ahí nos veamos y podamos seguir compartiendo sobre educación y sobre todo sobre cómo con las tecnologías podemos ayudar a tener una mayor y una mejor educación para nuestros niños y niñas en Chile y en América Latina. Muchas gracias, nos vemos.